Ay, parece que contamos mal los asientos. La voz de Gabriela sonó dulce, pero sus ojos brillaban con malicia mientras todos los invitados volteaban a mirarme. Permanecí inmóvil frente a la mesa principal, donde mi familia se sentaba cómodamente en 6 sillas perfectamente dispuestas. No había lugar para mí. Lo siento mucho, Pilar, continuó mi nuera con falsa preocupación. Hay lugares disponibles en las otras mesas. Estarás más cómoda allí, más cerca de la barra, añadió con una risita que fue coreada por varios de los presentes. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Sentí como mi corazón se aceleraba mientras observaba la escena. La terraza de la casa que yo había ayudado a comprar estaba decorada exquisitamente para el 8º cumpleaños de Daniel. Globos azules y plateados, una mesa de dulces que debió costar una fortuna, un castillo inflable en el jardín y, por supuesto, un pastel con temática de superhéroes que seguramente había encargado en la pastelería más cara de la colonia. Todo pagado con mi dinero. Busqué los ojos de mi hijo Javier, esperando. ¿Qué exactamente? Indignación, vergüenza, un simple reconocimiento de lo inapropiado de la situación, pero él solo me dirigió una sonrisa incómoda mientras pasaba su brazo por la cintura de Gabriela. Lo sentimos, mamá. Ya sabes cómo se pone Gaby con estas fiestas. Quiere que todo sea perfecto para Daniel. Perfecto. La palabra resonó en mi cabeza mientras observaba la mesa. 6 asientos, meticulosamente contados. Un lugar para cada persona importante. Javier, Gabriela, Daniel, los padres de Gabriela y su hermana favorita. Ninguno para la mujer que había firmado cada cheque que hizo posible esta vida de lujo. Por supuesto, entiendo, respondí con una calma que no sentía, mientras mi nieto corría hacia mí con su disfraz de Spider-Man que yo había comprado la semana anterior. Abuela Pilar, ¿viniste? Daniel me abrazó con fuerza y sentí su cabello suave contra mi mejilla. Feliz cumpleaños, mi cielo, susurré, aferrándome a él un momento más. ¿Te está gustando tu fiesta? Es la mejor, exclamó con ojos brillantes. Mamá contrató un mago que llegará después. ¿Te quedarás para verlo? Claro que había un mago, probablemente el más caro de la ciudad, y por supuesto que yo lo pagaría, como había pagado todo lo demás durante los últimos 10 años. Ya veremos, cariño, respondí mientras Daniel corría de regreso con sus amigos. Me senté en una mesa alejada, junto a padres de compañeros de escuela de Daniel, a quienes nunca había visto. Sonreían cortésmente y volvían a sus conversaciones mientras yo permanecía allí, con mi regalo cuidadosamente envuelto sobre mi regazo, sintiéndome como una extraña en la vida que yo misma había financiado. Desde mi asiento podía ver claramente la mesa principal, Gabriela en el centro, riendo y gesticulando con sus manos perfectamente manicuradas, luciendo el vestido que seguramente había comprado con la tarjeta de crédito que yo ayudaba a pagar cada mes. Javier sonreía, completamente cautivado por el espectáculo de su esposa, mientras Daniel se sentaba entre ellos como un pequeño príncipe en su reino cuidadosamente orquestado. Y yo estaba fuera, invisible a pesar de ser indispensable. Saqué discretamente mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco. Las transferencias automáticas brillaban en la pantalla como acusaciones: pago de hipoteca, colegiatura de Daniel, tarjetas de crédito, seguro médico privado, mantenimiento de la piscina, jardinería, servicio doméstico. Página tras página de transacciones que sumaban una fortuna cada mes. Durante años había creído que estaba ayudando, siendo una buena madre y una abuela generosa.
Pensé que mi dinero me compraba un lugar en esta familia. En lugar de eso, me había comprado invisibilidad. El mago llegó entre aplausos entusiastas de los niños. Mientras comenzaba a preparar su espectáculo, Gabriela se puso de pie y golpeó suavemente su copa con un tenedor. ¡Atención todos! Quiero agradecerles por estar aquí celebrando el día especial de nuestro Daniel. Esta fiesta no habría sido posible sin... Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la multitud hasta encontrarse con los míos. La sonrisa nunca abandonó su rostro, sin todo el amor y apoyo de familiares y amigos. Amor y apoyo, ni una palabra sobre quién había hecho posible realmente todo esto. Aguanté estoicamente el espectáculo de magia, el corte del pastel y las interminables rondas de feliz cumpleaños. Observé a mi nieto soplar las velas y pedir un deseo, probablemente más juguetes o videojuegos, cosas que el dinero podía comprar. Mi dinero. Cuando finalmente la fiesta comenzó a dispersarse, y los padres empezaron a recoger a sus hijos sobreexcitados por el azúcar, me acerqué a Daniel para despedirme. Me abrazó con fuerza, aún con chocolate untado en su mejilla. Gracias por mi regalo, abuela. Me encanta la nave espacial de Lego. De nada, mi amor. Besé la parte superior de su cabeza, respirando su aroma una vez más. Levanté la mirada para encontrar a Gabriela observándonos, su expresión ilegible. Gracias por venir, Pilar, dijo con voz perfectamente cordial. Lamento el malentendido con los asientos. Malentendido. La palabra me supo amarga mientras me despedía y caminaba hacia mi auto. Conduje a casa en silencio, repasando mentalmente cada momento de la tarde. Para cuando llegué a mi casa en Las Lomas, una extraña calma se había apoderado de mí. Ya no estaba enojada ni herida, estaba decidida. Dentro de mi casa, me senté en el estudio con mi laptop y comencé a revisar todas mis cuentas bancarias. Transferencia tras transferencia, pago tras pago. Miles de pesos saliendo de mis cuentas cada mes para mantener a una familia que ni siquiera podía molestarse en guardarme una silla. Empecé con el pago de la hipoteca. Cancelado. Luego los pagos de los coches. Cancelados. Uno por uno, metódicamente, eliminé cada transferencia automática, cada pago recurrente, cada vínculo financiero que me unía a personas que me veían como nada más que una chequera abierta. Cuando terminé, cerré la laptop y me recosté en mi silla. Mañana comenzarían a entender exactamente cuánto valía mi amor y apoyo. Y por primera vez en años, sonreí. 3 días pasaron antes de que llegara la primera llamada. Estaba regando mis orquídeas cuando mi teléfono vibró con el nombre de Javier en la pantalla. Dejé que sonara hasta el buzón de voz y volví a mis flores. Al menos ellas apreciaban el cuidado que les daba, pero las llamadas continuaron. Javier, Gabriela, incluso el colegio de Daniel, probablemente preguntándose por qué el pago de la colegiatura estaba retrasado. Los ignoré a todos y en su lugar pasé la noche con una copa de vino tinto y una calculadora, haciendo algo que debería haber hecho años atrás: sumar exactamente cuánto me había costado el amor de mi familia. Las cifras eran asombrosas. Comenzó de manera modesta, como siempre sucede con estas cosas. Cuando Javier y Gabriela se casaron hace 10 años, eran jóvenes y luchaban por establecerse. «Solo ayúdanos con la boda», había dicho Javier. «Solo el enganche de la casa, solo hasta que nos estabilicemos». 10 años después seguían estabilizándose a costa mía. Pago de hipoteca, 45 USD. $1,000 mensuales. Lo había estado pagando durante 8 años, desde que el negocio de consultoría de Javier había pasado por una mala racha que nunca pareció terminar. Pago del coche de Gabriela. $15,000 mensuales por ese SUV de lujo que insistió que necesitaba por seguridad cuando nació Daniel. Pago de la camioneta de Javier. $12,000 mensuales, porque aparentemente un consultor de marketing
Necesitaba un vehículo que costaba más que algunas casas. Colegiatura privada de Daniel, 25,000 pesos mensuales, porque la escuela pública no era lo suficientemente buena para el precioso hijo de Gabriela. Servicios de la casa, entre 8,000 milagros y 10,000 pesos mensuales, dependiendo de cuánto usara Gabriela el aire acondicionado. Pagos de seguros, otros 12,000 pesos mensuales cubriendo sus coches y casa. Víveres y gastos del hogar. Gabriela había adquirido la costumbre de enviarme fotos de sus facturas del supermercado, siempre con alguna excusa sobre gastos inesperados. Generalmente entre 20 solos y 25,000 pesos mensuales para una familia de 3. Pagos de tarjetas de crédito. Este era el que realmente hacía temblar mis manos. Los hábitos de compra de Gabriela habían acumulado deudas que yo había estado pagando silenciosamente durante años. Otros 15,000 pesos mensuales en pagos mínimos sobre saldos que nunca parecían disminuir porque ella seguía gastando. Vacaciones, los viajes familiares a Cancún, las rentas de casas en Valle de Bravo, las escapadas de fin de semana que Gabriela publicaba constantemente en redes sociales, siempre tan agradecida por la familia que apoya nuestras aventuras. Otros 10,000 pesos mensuales cuando se promediaba durante el año. Gastos médicos, el ortodoncista de Daniel, las citas de dermatología y spa de Gabriela, la fisioterapia de Javier después de que se lastimara la espalda moviendo muebles en lugar de contratar a alguien. Lo que su seguro no cubría, lo hacía yo. Ropa, el guardarropa profesional de Gabriela para su trabajo de medio tiempo en una boutique, la constante necesidad de Daniel de zapatos nuevos y equipos deportivos, la ropa de oficina de Javier, más dinero fluyendo cada mes, reparaciones y mejoras del hogar, la nueva cocina que Gabriela había insistido que necesitaban, la renovación del baño, el paisajismo, el mantenimiento de la piscina. Es una inversión en la casa, mamá, diría Javier como si alguna vez fuera a ver un centavo de esa inversión de vuelta. Cuando finalmente llegué al final de mis cálculos, miré fijamente el número hasta que mis ojos se humedecieron. En los últimos 5 años solamente, les había dado más de 8 millones de pesos. 8 millones de pesos de mi herencia, mis ahorros, mi fondo de jubilación. ¿Para qué? Para sentarme sola en la mesa de unos desconocidos mientras ellos reían con sus amigos. Tomé otro sorbo de vino y seguí investigando. También estaban las cosas más pequeñas, esas que se acumulaban sin que realmente lo notara. Regalos de cumpleaños que costaban miles porque Gabriela insinuaba lo que Daniel realmente quería. Regalos de Navidad que se volvían más caros cada año. Canastas de Pascua que parecían explosiones de jugueterías. Disfraces de Halloween que costaban más que el presupuesto mensual de comida de la mayoría de las personas. Luego estaban las emergencias de Gabriela. La vez que su laptop murió y necesitaba una nueva inmediatamente para trabajar. La vez que su calentador de agua se rompió y no podía esperar un presupuesto de reparación. La vez que Daniel necesitó una operación para un brazo roto y estaban cortos con el deducible del seguro. Siempre urgente, siempre necesario, siempre pagado por la abuela Pilar. Pensé en mis amigas del club, mujeres de mi edad que hablaban de presupuestar sus medicamentos y elegir entre calefacción y alimentos. Mientras tanto, yo había estado financiando un estilo de vida que la mayoría de las personas de la mitad de mi edad no podían permitirse, para gente que ni siquiera podía asegurarse de que tuviera un lugar en su mesa. Lo realmente amargo era cómo me habían hecho cómplice de mi propia explotación. Gabriela era brillante en hacer que sus peticiones sonaran como favores para mí. Sé cuánto te encanta consentir a Daniel,
diría cuando insinuaba algún juguete o experiencia costosa. Solo queremos asegurarnos de que sepa lo generosa que es su abuela. O cuando necesitaba dinero para ella misma, vi este vestido que sería perfecto para la obra escolar de Daniel, pero está un poco fuera de nuestro presupuesto en este momento. Probablemente pienses que soy tonta por preocuparme tanto por cómo me veo, pero quiero que Daniel esté orgulloso de su mamá. Me había hecho sentir como la abuela generosa, la mujer que podía permitirse ayudar, el miembro de la familia que los amaba tanto a todos que quería compartir su buena fortuna. Lo que realmente era, ahora me daba cuenta, era un cajero automático con sentimientos. Javier había sido igual de manipulador, pero de una manera diferente. Él jugaba la carta del hijo en apuros, el hombre tratando de proveer para su familia a pesar de las dificultades económicas que de alguna manera nunca terminaban. Odio pedirte esto, mamá, diría. Pero Daniel cuenta con estas vacaciones y Gabriela ha estado trabajando tan duro, como si yo fuera la solución a problemas que ellos mismos habían creado. Lo peor era que yo había comprado todo esto. Me había sentido útil, necesaria, importante. Cada pago se había sentido como amor, como si estuviera cuidando de mi familia, como debería hacerlo una buena madre y abuela. Incluso me había sentido orgullosa cuando Gabriela publicaba fotos de su hermosa casa, su familia feliz, su vida perfecta. Mira lo que el amor puede construir, pensaba para mí misma. Lo que había construido era una prisión de mi propia generosidad. Mi teléfono vibró nuevamente. Otra llamada de Javier. Esta vez contesté: mamá, ¿qué demonios está pasando? El pago de la hipoteca rebotó y se llevaron el coche de Gabriela esta mañana. Su voz era frenética, enojada, acusadora. No preocupado por mí, no preguntándose si estaba bien, solo enfadado porque el dinero había dejado de fluir. Hola, Javier, dije con calma. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Mamá, estamos en modo crisis aquí. El banco llamó por la hipoteca. La escuela quiere la colegiatura de Daniel y Gabriela está llorando porque se llevaron su coche directamente del estacionamiento del supermercado. ¿Qué pasó con las transferencias? Tomé un sorbo de vino, mirando hacia mi jardín donde la luz del atardecer bañaba todo de dorado. Las cancelé, silencio. Luego, ¿las cancelaste? ¿Qué quieres decir con que las cancelaste? Quiero decir que entré a mi cuenta bancaria y detuve todos los pagos automáticos. Es bastante simple, realmente, pero no puedes simplemente hacer eso. Dependemos de ese dinero. Y ahí estaba. La verdad que nunca había dicho en voz alta antes. Dependemos de ese dinero. Lo sé, dije en voz baja. Ese es el problema. Mamá, mira, si esto es por lo de los asientos en la fiesta de Daniel. Gabriela explicó que solo fue un error. Se siente terrible por eso. Un error. Incluso ahora estaba mintiendo para protegerla. O tal vez realmente se había convencido de que era cierto. Esto no se trata de una fiesta, Javier. Se trata del hecho de que ambos se han vuelto tan cómodos tomando mi dinero que han olvidado que soy una persona, no una cuenta bancaria. Eso no es justo, mamá. Apreciamos todo lo que haces. ¿De verdad? Lo interrumpí. Porque desde donde yo me siento, solo soy valiosa cuando soy útil. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar que tú pagaste? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como tu madre en lugar de tu asesora financiera? Estuvo callado por un largo momento. Luego, mamá, estás siendo dramática. Te amamos, sabes eso, pero no puedes simplemente cortarnos así. Tenemos obligaciones, responsabilidades. Yo también las tengo, dije. Y mi primera responsabilidad es conmigo misma. Colgué antes de que pudiera responder. En minutos, mi teléfono estaba zumbando con mensajes de texto. Gabriela se había unido a la conversación ahora,
y sus mensajes eran menos diplomáticos que la llamada de Javier. Pilar, no sé qué te ha pasado, pero esto es cruel e injusto. Daniel va a sufrir por tu egoísmo. Nunca te pedimos que nos ayudaras. Tú ofreciste. No puedes simplemente cambiar de opinión y destruir nuestras vidas. Voy a llamar a tu médico. Este no es un comportamiento normal. No estás pensando con claridad. Leí cada mensaje con creciente asombro. En la mente de Gabriela, yo era la irrazonable. Yo era la cruel. Después de años de tomar mi dinero y tratarme como un miembro de segunda clase de la familia, genuinamente creía que ella era la víctima. Pero fue su último mensaje el que me hizo reír en voz alta. ¿Qué se supone que le diremos a Daniel cuando tengamos que sacarlo de su escuela y vender la casa? ¿Qué se suponía que debían decirle a Daniel? Tal vez podrían empezar con la verdad, que habían vivido por encima de sus posibilidades durante años, financiados por una abuela a la que habían dado por sentada hasta que el dinero se secó. O tal vez podrían decirle que las acciones tienen consecuencias y que tratar mal a las personas eventualmente tiene un precio. Mientras me preparaba para dormir esa noche, sentí algo que no había experimentado en años. Paz. Por primera vez en décadas, no estaba preocupada por los problemas de nadie más, las necesidades de nadie más, la crisis de nadie más. Mañana sabía que escalarían. Gabriela probablemente aparecería en mi puerta. Javier seguiría llamando. Intentarían culpa, enojo, manipulación, cada herramienta que habían usado con éxito durante años. Pero yo no era la misma mujer que había dejado la fiesta de Daniel hace 3 días. Esa mujer había estado desesperada por pertenecer, dispuesta a pagar cualquier precio por un lugar en su familia. Esta mujer había aprendido la diferencia entre ser amada y ser utilizada, y nunca volvería atrás. Gabriela llegó a mi puerta exactamente una semana después de que cancelé los pagos. La observé a través de la ventana de mi sala mientras permanecía sentada en un taxi. Aparentemente, no había logrado conseguir otro coche todavía, respirando profundamente varias veces antes de salir. Se había vestido para la batalla, el vestido negro que siempre la hacía parecer seria y responsable, maquillaje mínimo para parecer vulnerable y su cabello recogido de una manera que gritaba: «Soy una madre en apuros». Dejé que tocara 3 veces antes de responder. Cuando abrí la puerta, su rostro inmediatamente se descompuso en lo que había aprendido a reconocer como sus lágrimas de actuación, las que aparecían a voluntad cada vez que necesitaba algo. «Pilar, gracias a Dios que estás en casa. Necesitamos hablar». No la invité a entrar. En cambio, salí al porche, cruzando los brazos mientras la enfrentaba. «¿En qué puedo ayudarte, Gabriela?». La pregunta pareció desequilibrarla. Probablemente esperaba que la hiciera pasar, le ofreciera té, preguntara qué estaba mal. Eso es lo que la antigua Pilar habría hecho. «¿En qué puedes ayudarme?», repitió, su voz elevándose con indignación. «Pilar, estás destruyendo nuestra familia». Daniel lloró hasta quedarse dormido anoche porque tuvimos que decirle que podría tener que cambiar de escuela. ¿Es eso lo que querías? ¿Lastimar a un niño inocente? Ahí estaba la carta a Daniel. Siempre había sabido exactamente qué botones presionar. Y mi nieto siempre había sido su arma más efectiva. «Lo que quiero», dije con calma, «es que tú y Javier se hagan responsables de sus propias vidas». El rostro de Gabriela se puso rojo. «Responsabilidad. Hemos estado trabajando arduamente tratando de construir una vida para nuestro hijo. ¿Crees que esto ha sido fácil para nosotros, pedir ayuda? ¿Crees que disfrutamos teniendo que depender de ti?». La mentira era tan descarada que me dejó sin aliento. Lo disfrutaron lo suficiente como para hacerlo durante 10 años. «No teníamos otra opción», gritó, y noté que mi vecina, la señora Fernández, se detuvo mientras recogía su correo, claramente escuchando.
Gabriela también lo notó y bajó la voz. Pero el veneno permaneció. El negocio de Javier ha estado luchando desde la recesión. Yo he estado trabajando a medio tiempo para poder estar ahí para Daniel. Hemos estado haciendo lo mejor con lo que tenemos. Y lo que tienen, dije en voz baja, siempre ha incluido mi dinero, tanto así que olvidaron que en realidad no era suyo. La máscara de Gabriela finalmente se deslizó por completo. Tú ofreciste cada vez, tú ofreciste. Dijiste que querías ayudar, dijiste que te encantaba cuidar de tu familia. No actúes como si te hubiéramos obligado. Tenía razón, por supuesto que había ofrecido, pero lo que convenientemente olvidaba era cómo se habían producido esas ofertas. Las insinuaciones, los suspiros, las historias cuidadosamente elaboradas sobre las decepciones de Daniel o sus luchas, la forma en que me hacía sentir egoísta si no solucionaba inmediatamente sus problemas con mi chequera. Tienes razón, dije, y por un momento pareció aliviada. Yo ofrecí y ahora estoy desofreciendo. Su rostro se puso blanco. No puedes hacernos esto. Tenemos obligaciones, contratos. A la hipotecaria no le importan tus sentimientos heridos, Pilar. Quieren su dinero. Entonces será mejor que averigües cómo dárselo. ¿Con qué? Chilló, abandonando toda pretensión de control. Javier apenas está ganando lo suficiente para cubrir los víveres. Y mi trabajo paga una miseria. Conoces nuestra situación. Siempre has conocido nuestra situación. Y ahí estaba el quid de la cuestión. Siempre había conocido su situación, que era que habían construido un estilo de vida que no podían pagar y esperaban que yo lo financiara indefinidamente. Nunca habían intentado vivir dentro de sus posibilidades porque nunca habían tenido que hacerlo. Tal vez deberías conseguir un mejor trabajo, sugerí. Tal vez Javier debería expandir su negocio o encontrar trabajo adicional. Tal vez deberían mudarse a una casa que realmente puedan pagar. Gabriela me miró como si hubiera sugerido que se mudaran a Marte. No podemos simplemente desarraigar a Daniel. Toda su vida está aquí. Su escuela, sus amigos, sus actividades, y Javier no puede simplemente hacer que aparezca más dinero mágicamente. ¿Pero yo sí? Pregunté. ¿Es eso, Gabriela? Javier no puede ganar más dinero, pero la abuela Pilar puede seguir escribiendo cheques para siempre. Eso es diferente. Estás jubilada. No tienes las mismas presiones que nosotros. Tu casa está pagada. No tienes un hijo en qué pensar. Tengo un nieto en quien pensar. La interrumpí. Y en lo que pienso es en qué tipo de hombre se convertirá si crece viendo a sus padres aprovecharse de una mujer mayor y llamarlo amor. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Por un momento se quedó sin palabras. Luego las lágrimas comenzaron de nuevo, pero éstas parecían reales. ¿Cómo puedes decir eso? Te amamos, Pilar. Daniel te adora. Eres su abuela. Y sin embargo, no me guardaste un asiento en su fiesta de cumpleaños, se estremeció. Eso fue un error. Te dije que contamos mal. Basta. Mi voz era más dura de lo que había previsto. Deja de mentirme, Gabriela. Deja de mentirte a ti misma. No contaron mal nada. Me excluyeron deliberadamente porque se han vuelto tan cómodos viéndome como una billetera que olvidaron que soy una persona. Nos miramos a través del abismo que se había abierto entre nosotras. Podía verla calculando, tratando de averiguar qué enfoque podría funcionar. Las lágrimas no eran efectivas, la ira había fallado, la culpa no estaba funcionando. ¿Qué quedaba? Bien, dijo finalmente su voz fría. ¿Quieres jugar duro? Juguemos duro. Nos cortas y perderás a Daniel, perderás a tu hijo. Perderás a toda tu familia. Pilar, ¿realmente vale más tu orgullo que eso? La amenaza flotó en el aire entre nosotras como una pistola cargada. Estaba apostando a que mi amor por Daniel anularía todo lo demás, que cedería antes que arriesgarme a perder el acceso a mi nieto. 6 meses atrás
habría tenido razón. Si amar a Daniel significa financiar tu estilo de vida, dije en voz baja, entonces tal vez necesito amarlo a distancia hasta que sea lo suficientemente mayor para entender la diferencia. La boca de Gabriela se abrió. Había jugado su as y yo había llamado su farol. Te vas a arrepentir de esto, dijo, retrocediendo hacia el taxi. Te vas a arrepentir tanto. Cuando estés sentada sola en esta casa sin familia, sin nieto, sin nadie que se preocupe por ti, recuerda que tú elegiste esto. La vi subir al taxi y alejarse, mi corazón golpeando contra mis costillas. La amenaza que había hecho no estaba vacía. Ella absolutamente intentaría mantener a Daniel alejado de mí. Javier la seguiría porque siempre seguía lo que Gabriela quería. Pero mientras permanecía allí en mi porche, sucedió algo inesperado. En lugar del miedo aplastante que esperaba sentir, sentí alivio, porque Gabriela finalmente me había mostrado quién era realmente y quién había elegido convertirse Javier por extensión. No eran mi familia, eran personas que me habían estado usando, y cuando dejé de ser útil, inmediatamente mostraron sus verdaderos colores. La familia real no te amenaza con el exilio por establecer límites. La familia real no te castiga por negarte a arruinarte para su comodidad. Esa noche, Javier llamó. Su voz sonaba cansada, derrotada de una manera que nunca había escuchado antes. Mamá, por favor. Gabriela me contó sobre su conversación de hoy. Está realmente molesta, me lo imagino. Mira, sé que las cosas se pusieron tensas, pero necesitamos resolver esto por el bien de Daniel, si no por nada más. ¿Qué es exactamente lo que quieres resolver, Javier? Quiero que mi familia vuelva a estar unida. Quiero que seas parte de la vida de Daniel. Quiero que encontremos un camino a seguir. Por un momento, la esperanza parpadeó en mi pecho. Tal vez Javier era diferente de Gabriela. Tal vez podía ver más allá del dinero hacia lo que realmente importaba. ¿Cómo se ve eso para ti? Pregunté con cuidado. Bueno, obviamente no podemos simplemente volver a cómo eran las cosas, pero tal vez podríamos llegar a algún tipo de arreglo. Tal vez podrías ayudar solo con las cosas esenciales. La hipoteca, la escuela de Daniel. Podríamos recortar todo lo demás. La esperanza murió tan rápido como había aparecido. Incluso ahora, incluso después de todo, todavía estaba pidiendo mi dinero. Una cantidad reducida tal vez, pero seguía pidiendo. Javier, dije suavemente, ¿entiendes lo que pasó en la fiesta de Daniel? Fue un malentendido. No, no lo fue. Tu esposa me humilló deliberadamente frente a una sala llena de gente. Y tú te quedaste allí y la dejaste hacerlo. Después de 10 años de pagar por tu vida, ni siquiera merecía una silla en la mesa familiar. El silencio se extendió entre nosotros. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Lo siento, mamá. Debería haber dicho algo. Debería haberte defendido. ¿Sí? Dije. Deberías haberlo hecho, pero no lo hiciste. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre dónde estoy en tus prioridades. Pero podemos arreglar esto. Podemos hacer que las cosas estén bien. Con mi dinero. Mamá, eso no es... Se detuvo, atrapándose a sí mismo. ¿No es de lo que se trata? Porque cada solución que has propuesto implica que yo siga pagando por tu estilo de vida. Podía escuchar a Gabriela en el fondo, su voz aguda y urgente, aunque no podía distinguir las palabras. Tengo que irme, dijo Javier abruptamente. Pero mamá, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Por favor, piensa en Daniel. La línea se cortó. Me senté en mi cocina mirando mi teléfono y me di cuenta de algo que debería haberme aterrorizado, pero de alguna manera no lo hizo. Podría no volver a ver a mi nieto nunca más, pero también me di cuenta de algo más. Prefería perder una familia que solo me valoraba por mi dinero que seguir pagando por el privilegio de ser tratada como basura. Por primera vez en 10 años, era libre, y la libertad, resultó, valía más que todo el dinero que jamás les había dado. El silencio comenzó inmediatamente.
No el tipo de silencio pacífico que había estado anhelando, sino el tipo deliberado y castigador que se sentía como ser borrada de la existencia. Mi teléfono, que solía vibrar constantemente con solicitudes y demandas disfrazadas de comunicación familiar, quedó completamente en silencio. Ningún mensaje de buenos días de Javier, ninguna foto de Daniel de Gabriela, ninguna llamada pidiendo consejos que en realidad era pedir dinero. Nada. Me dije a mí misma que esto era lo que quería. Había comprado mi libertad y el silencio era el precio. Pero a medida que los días se convertían en semanas, el silencio comenzó a sentirse menos como paz y más como castigo. 2 semanas después de la visita de Gabriela, estaba en el supermercado cuando me encontré con Lucía Morales, la antigua niñera de Daniel. Había conocido a nuestra familia durante años. Probablemente había ganado más dinero de mí que de sus empleadores reales, ya que siempre le pagaba extra para que cuidara bien de mi nieto. «Señora Martínez», llamó desde el pasillo de los cereales. «No la he visto en siglos. ¿Cómo está el pequeño Daniel?» La pregunta me golpeó como un golpe físico. ¿Cómo estaba Daniel? No tenía idea. «Él está bien», logré decir. El rostro de Lucía se iluminó. Escuché sobre la situación de la escuela. Debe ser tan difícil para todos ustedes, pero al menos podrá verlo más ahora, ¿verdad? Ver el lado positivo y todo eso. Mi sangre se heló. ¿Situación de la escuela? Oh, ya sabe. Tener que transferirse a la escuela pública. Gabriela lo mencionó cuando me llamó para ver si podía ayudar con el cuidado después de la escuela. Dijo que era solo temporal, mientras resolvían las cosas financieramente. La expresión de Lucía cambió repentinamente al registrar mi confusión. Oh no, usted no sabía. Logré excusarme y huí a mi auto, con las manos temblando mientras encendía el motor. Realmente lo habían hecho. Habían sacado a Daniel de su escuela, la escuela que yo había estado pagando, la escuela que él amaba, y me estaba enterando por una veinteañera en el pasillo de los cereales. Esa noche hice algo que no había hecho en 3 semanas. Pasé por su casa. Lo que vi hizo que mi pecho se apretara de dolor. El letrero de «Se vende» en el jardín delantero ya era bastante malo, pero fueron los detalles los que rompieron mi corazón. Las jardineras de flores de Gabriela, que antes rebosaban de caras plantas anuales, estaban marrones y muertas. El césped, generalmente mantenido por un servicio que yo pagaba, estaba descuidado y desigual. La camioneta de Javier no estaba en la entrada, probablemente confiscada como el coche de Gabriela. Pero lo peor de todo era Daniel. Podía verlo a través de la ventana de la sala, sentado solo en el suelo frente al televisor. La habitación se veía extraña, más vacía. Debían haber vendido muebles. Me senté en mi auto al otro lado de la calle, observando la pequeña figura de mi nieto, sintiéndome como la peor persona del mundo. Esto era mi culpa. Yo le había hecho esto a él. Mi teléfono vibró con una notificación de Facebook, algo que rara vez revisaba. Pero esta noche, por alguna razón, lo abrí. Gabriela había publicado una foto de Daniel en lo que parecía ser un carnaval escolar. Estaba sonriendo, pero era una sonrisa forzada, el tipo que los niños aprenden a usar cuando los adultos les piden que posen. El pie de foto me revolvió el estómago. Daniel siendo valiente en el festival de otoño de su nueva escuela. Algunos cambios son difíciles, pero estamos agradecidos por el nuevo comienzo y las personas que realmente se preocupan por nuestra familia. Nuevos comienzos e familia verdadera. Los comentarios debajo eran una mezcla de apoyo y curiosidad. ¿Qué pasó?, preguntó una amiga. ¿Por qué cambiaron de escuela? La respuesta de Gabriela fue rápida y directa. A veces descubres quién es tu verdadera familia. Estamos aprendiendo a depender de nosotros mismos y de las personas que realmente nos aman incondicionalmente. La implicación estaba clara. Yo era la condicional.
Yo era la que los había abandonado. En la versión de los hechos de Gabriela, yo era la villana que había retirado el apoyo a una familia inocente, luchando por llegar a fin de mes. Desplacé por más publicaciones, cada una narrativa cuidadosamente elaborada de sus dificultades. Fotos de Daniel ayudando a empacar cajas, con algo como enseñándole el valor del trabajo duro. Una imagen de Gabriela en lo que parecía ser un restaurante, vistiendo un uniforme. Nuevo trabajo, nuevas aventuras. A veces la vida te lleva en direcciones que nunca esperaste, pero estamos agradecidos por cada bendición. Había conseguido un trabajo de tiempo completo al parecer. Javier aparecía en algunas fotos también, luciendo más delgado y más cansado de lo que jamás lo había visto, pero trabajando, construyendo una terraza, pintando una casa, haciendo trabajo manual real, en lugar del esporádico trabajo de consultoría que había hecho, cuando sabía que mi dinero cubriría cualquier brecha. Parte de mí se sentía orgullosa de ellos por finalmente asumir la responsabilidad de sus vidas, pero una parte mayor se sentía enferma al ver cómo habían convertido su recién descubierta ética de trabajo en una narrativa de martirio, conmigo interpretando el papel de la abuela cruel que había abandonado a su familia en su hora de necesidad. Lo peor era ver a Daniel en estas publicaciones. No muchas lo incluían. Gabriela era demasiado inteligente para explotar la tristeza de su hijo por puntos en las redes sociales. Pero cuando aparecía, se veía más pequeño, de alguna manera más callado. En una foto, estaba sentado en lo que claramente era una sala de estar mucho más pequeña y deteriorada, leyendo un libro de la biblioteca en lugar de jugar con los caros juguetes que alguna vez habían abarrotado su casa. Quería llamarlo, escuchar su voz, decirle que la abuela lo extrañaba y lo amaba, pero Gabriela había dejado claro que el contacto solo ocurriría en sus términos, y sus términos parecían ser nunca. 3 semanas después del descubrimiento de Facebook, estaba regando mi jardín cuando la señora Fernández, mi vecina, me llamó por encima de la cerca. Pilar, querida, ¿estás bien? He estado preocupada por ti. Levanté la mirada, sorprendida. La señora Fernández y yo habíamos sido vecinas durante 5 años, pero nunca habíamos sido particularmente cercanas. Estoy bien, gracias. Es solo que, bueno, no he visto a tu familia por aquí últimamente, ese dulce niño que solía ayudarte con tus flores. ¿Está todo bien? La amabilidad en su voz casi me deshizo. Estamos tomando un descanso el uno del otro, logré decir. Asintió con conocimiento. La familia puede ser complicada. Mi hija y yo pasamos por un momento difícil hace unos años. A veces el espacio es saludable, incluso cuando duele. ¿Cuánto tiempo estuvieron distanciadas? Unos 6 meses. Los 6 meses más largos de mi vida. Pero lo necesitábamos. A veces tienes que perder a las personas para darte cuenta de lo que realmente significan el uno para el otro. Esa noche, me acosté en la cama pensando en las palabras de la señora Fernández. 6 meses. ¿Podría sobrevivir 6 meses de este silencio? ¿Y si duraba más? ¿Y si Daniel me olvidaba por completo? Pero luego pensé en esa fiesta de cumpleaños, en sentarme sola mientras Gabriela presidía la mesa familiar. Pensé en 10 años de pagos, 10 años de ser dada por sentada, 10 años de ser valorada solo por lo que podía proporcionar. Tal vez algunas pérdidas valían la pena. La mañana siguiente trajo una visitante inesperada. A través de mi mirilla vi a una mujer que no reconocí, de mediana edad, vestida profesionalmente, con una expresión amable pero seria. Señora Martínez, mi nombre es Claudia Ruiz. Soy trabajadora social de protección infantil. Mi sangre se convirtió en hielo. Abrí la puerta con manos temblorosas. ¿Daniel está bien? Daniel está bien, me aseguró rápidamente.
¿Puedo pasar? Me gustaría hacerle algunas preguntas. Nos sentamos en mi sala y Claudia sacó una pequeña libreta. Recibimos un informe expresando preocupación por el bienestar de un niño. La persona que llamó sugirió que un miembro de la familia podría estar reteniendo el apoyo financiero necesario para el bienestar del niño. La miré fijamente. Alguien llamó a protección infantil porque dejé de darle dinero a mi hijo. La expresión de Claudia se mantuvo neutral. ¿Puede contarme sobre su relación con su nieto y sus padres? Tomé un respiro profundo y le conté todo. Los años de pagos, la humillación de la fiesta de cumpleaños, las amenazas y manipulación. Claudia escuchó sin juzgar, tomando notas ocasionales. Señora Martínez, dijo cuando terminé, usted no está legalmente obligada a proporcionar apoyo financiero para la familia de su hijo adulto. La persona que llamó parece haber malentendido cómo funcionan estas cosas. Pero Daniel está sufriendo por mi decisión. ¿Está siendo alimentado, vestido y alojado? Sí, pero no de la manera que estaba antes. Entonces no está sufriendo, está adaptándose. Hay una diferencia. Claudia cerró su libreta. Los niños son notablemente resilientes. A menudo más resilientes que los adultos que se preocupan por ellos. Después de que se fue, me quedé sola con sus palabras. Daniel era resiliente, se estaba adaptando. Tal vez esto era exactamente lo que necesitaba ver, que la vida no gira en torno al dinero, que las familias no existen para apoyarse financieramente entre sí, que el amor no es algo que compras. Esa noche tomé una decisión. Escribí una carta para Daniel. No para ser enviada ahora, sino para ser guardada hasta que fuera mayor. En ella le expliqué todo, por qué tomé las decisiones que tomé, cuánto lo amaba y cómo esperaba que algún día lo entendiera. La sellé en un sobre con su nombre y la guardé en mi joyero junto al anillo de bodas de mi difunto esposo. Algún día, cuando Daniel fuera lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones sobre nuestra relación, tendría toda la historia. Hasta entonces esperaría e intentaría aprender algo en lo que nunca había sido buena. Cómo amar a alguien sin tratar de arreglarlo todo por ellos. El silencio continuó, pero se sentía diferente ahora, menos como un castigo y más como una preparación. Estaba aprendiendo quién era cuando no estaba definida por mi utilidad para los demás. Era más difícil de lo que esperaba, pero también más liberador de lo que me atrevía a esperar. La verdad vino de la fuente más inesperada. Mariana Herrera, la antigua mejor amiga de Gabriela. No había hablado con Mariana en más de 2 años, no desde que ella y Gabriela tuvieron su distanciamiento por algo que nunca entendí completamente. Así que, cuando me llamó un martes por la tarde, 4 meses después de que mi familia me cortara, casi no contesté. Pilar, soy Mariana. Espero que no te importe que te llame, pero creo que hay algo que debes saber. Su voz era vacilante, nerviosa. Hicimos planes para encontrarnos en una cafetería del centro, un lugar neutral donde no nos arriesgaríamos a encontrarnos con nadie de nuestro antiguo círculo social. Mariana parecía mayor de lo que recordaba, cansada de una manera que iba más allá del agotamiento físico. Pidió su café negro y fue directa al grano. Escuché sobre lo que pasó contigo y Gabriela, sobre la situación del dinero. Me tensé, esperando otra conferencia sobre la lealtad familiar o cómo estaba lastimando a Daniel. ¿Qué hay con eso? Ella ha estado diciéndole a la gente que tuviste algún tipo de crisis, que te volviste paranoica y comenzaste a imaginar desaires que no estaban allí. Mariana envolvió sus manos alrededor de su taza de café como si estuviera tratando de calentarse. Pero sé que eso no es cierto, porque sé lo que realmente pensaba de ti. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué quieres decir? Mariana tomó un respiro profundo. ¿Recuerdas cuando solíamos tener esas cenas mensuales?
Las noches de chicas cuando nuestros esposos cuidaban a los niños, asentí. Esas cenas habían terminado alrededor de la época en que la amistad de Mariana y Gabriela terminó. Gabriela solía hablar mucho de ti y no. La voz de Mariana se apagó. Luego se obligó a continuar, no de la manera en que una nuera debería hablar de la madre de su esposo. La cafetería de repente se sentía demasiado caliente, demasiado llena. ¿Qué decía? Te llamaba su cajero automático personal. Solía reírse de lo fácil que era sacarte dinero. Cada palabra me golpeaba como un golpe físico. Planeaba estas historias elaboradas sobre Daniel necesitando algo o el negocio de Javier en problemas. Y practicaba su entrega con nosotras. Practicaba su entrega. Decía que la clave era hacerte pensar que estaba siendo generosa en lugar de ser utilizada. Hablaba sobre qué botones presionar. Tu culpa por no haber estado lo suficiente cuando Javier era pequeño, tu miedo a perderte la infancia de Daniel, tu preocupación por ser vista como tacaña. Pensé en todas esas conversaciones a lo largo de los años, todas esas solicitudes cuidadosamente redactadas que me habían hecho sentir como una abuela tan amorosa. La forma en que Gabriela mencionaría la decepción de Daniel por algún juguete o experiencia, luego añadiría rápidamente, pero entendemos si no está en tu presupuesto, sabiendo perfectamente que inmediatamente me ofrecería a cubrirlo. Hay más, dijo Mariana en voz baja. Solía quejarse de tener que incluirte en eventos familiares. Decía que Javier insistía en invitarte a las cosas, pero que ella deseaba que simplemente enviaras un cheque y te quedaras en casa. La fiesta de cumpleaños, todo tenía sentido ahora. Gabriela no había olvidado incluirme por accidente. Había estado trabajando para excluirme durante años. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. Porque yo era igual de mala. Tenía celos de cuánta ayuda les dabas. Mi suegra no era nada como tú, y solía pensar que Gabriela era tan afortunada. Me convencí a mí misma de que solo estaba desahogándose, que no lo decía en serio. ¿Qué cambió tu opinión? Trató de que le prestara dinero. Después de que los cortaste, vino a mí con esta historia triste sobre cómo habías tenido una crisis nerviosa y los habías abandonado. Quería 100, 1,000 pesos para ayudar con las cuotas escolares de Daniel. Mariana se rió amargamente. Cuando dije que no tenía ese tipo de dinero, sugirió que podría sacar un adelanto en efectivo de una tarjeta de crédito. Fue entonces cuando me di cuenta de que realmente usaría a cualquiera. Me senté allí procesando esta información, sintiéndome enferma y validada al mismo tiempo. Enferma porque la mujer a la que había tratado como una hija se había estado riendo de mí a mis espaldas durante años. Validada porque mis instintos sobre la fiesta de cumpleaños habían sido correctos. No fue un accidente o un malentendido, fue crueldad deliberada. Hay algo más, dijo Mariana sobre Javier. Me preparé. Él sabía sobre lo que Gabriela decía, sobre cómo se sentía realmente acerca de ti. Él estaba allí para la mayoría de esas cenas. La última pieza de mi corazón, que había estado aferrándose a la esperanza por mi hijo, se desmoronó. Una cosa era ser débil, ser manipulado por una esposa controladora. Era otra cosa enteramente sentarse allí mientras esa esposa se burlaba y planeaba explotar a su propia madre. ¿Nunca dijo nada?, susurré. Se reía Pilar. Pensaba que era divertido lo buena que era Gabriela manejándote. Me excusé y fui al baño donde prontamente vomité. Cuando regresé, Mariana estaba llorando. Lo siento mucho, dijo. Debería habértelo dicho hace años. Debería haber sido una mejor amiga. Me senté pesadamente sintiéndome como si hubiera envejecido una década en el lapso de una hora. Gracias por decírmelo ahora. Por lo que vale, creo que hiciste lo correcto al cortarles. Quiero decir, tal vez aprendan algo al tener que cuidarse a sí mismos. Pero mientras conducía a casa,
No estaba pensando en si Javier y Gabriela aprenderían algo. Estaba pensando en Daniel y si estaba aprendiendo las lecciones equivocadas sobre la familia, sobre el amor, sobre lo que las personas se deben unas a otras. Esa noche hice algo que no había hecho desde que comenzó todo este lío. Pasé por su antigua casa. Los nuevos propietarios ya se habían mudado y el lugar se veía completamente diferente. Las jardineras muertas habían desaparecido, reemplazadas con paisajismo simple y de buen gusto. Bicicletas de niños descansaban en la entrada. Una familia diferente estaba creando recuerdos diferentes allí. Me encontré preguntándome dónde estaban viviendo Javier y Gabriela ahora. ¿Cómo era la nueva escuela de Daniel? Si extrañaba su antigua vida o se estaba adaptando como lo hacen los niños. Parte de mí quería averiguarlo, conducir hasta encontrar la camioneta de Javier o ver el nuevo coche de Gabriela. Pero, ¿cuál sería el punto? En cambio, fui a casa y saqué la carta que le había escrito a Daniel meses antes. La leí de nuevo, luego agregué un nuevo párrafo. Tus padres tomaron decisiones, Daniel, y yo también. Elegí dejar de permitirles aprovecharse de mí, aunque sabía que te lastimaría a corto plazo. Espero que algún día entiendas que permitir que alguien haga lo que quiera no es lo mismo que amarlo, y que lo más difícil del amor verdadero es a veces saber cuándo dar un paso atrás y dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Sellé la carta nuevamente y la volví a guardar en mi joyero. Luego me senté con una copa de vino y realmente pensé en mi vida por primera vez en años. ¿Quién era yo cuando no estaba definida por mi utilidad para Javier y Gabriela? ¿Qué quería hacer realmente con mi tiempo, mi dinero, mi energía? Las respuestas llegaron lentamente, pero llegaron. Quería viajar a lugares que siempre había pospuesto visitar porque las obligaciones familiares iban primero. Quería tomar clases de arte, algo que me encantaba en la universidad pero que abandoné cuando la vida se complicó. Quería ser voluntaria en algún lugar que realmente apreciara mi ayuda en lugar de darla por sentada. Quería construir una vida que fuera mía, no una extensión de las necesidades y deseos de otra persona. La revelación de los verdaderos sentimientos de Gabriela me había dolido, pero también me había liberado de cualquier culpa persistente sobre mi decisión. No había abandonado a mi familia. Había dejado de permitir que personas que me veían como nada más que una fuente de financiamiento me utilizaran. Había una diferencia. Y por primera vez desde esa fiesta de cumpleaños, me sentía verdaderamente en paz con mi elección. El silencio de Javier y Gabriela continuó, pero ya no se sentía como un castigo. Se sentía como libertad, y la libertad, estaba aprendiendo, valía más que toda la gratitud que el dinero podía comprar. Un año después, estaba en mi cocina haciendo té cuando sonó el timbre. A través de la ventana vi una figura que no reconocí inmediatamente. Un niño delgado con cabello castaño desordenado, moviéndose nerviosamente de un pie a otro en mi porche delantero. Me tomó un momento darme cuenta de que era Daniel. Había crecido al menos 10 centímetros y había algo diferente en su rostro. Menos redondo, más serio. Parecía un niño que había aprendido cosas que no debería haber tenido que aprender todavía. Mis manos temblaron mientras abría la puerta. Daniel. Hola, abuela. Su voz era más tranquila de lo que recordaba, más cuidadosa. Papá dijo que podía venir a verte si quería. Él está esperando en el auto. Miré más allá de él y vi la camioneta de Javier estacionada en la acera. El propio Javier estaba sentado detrás del volante mirando hacia adelante. No saludó ni me reconoció, pero había traído a Daniel aquí. Eso tenía que significar algo. ¿Te gustaría pasar?, pregunté, haciéndome a un lado. Daniel asintió y me siguió a la sala. Se sentó en el borde del sofá como si estuviera listo para correr en cualquier momento.
y mi corazón se rompió un poco por lo inseguro que parecía. ¿Cómo estás, mi amor? Estoy bien. La respuesta automática de un niño que había aprendido a no quejarse. Me gusta mi nueva escuela. Es más pequeña que la anterior, pero está bien. ¿Y tu mamá y tu papá? La expresión de Daniel se estremeció ligeramente. Ellos también están bien. Papá trabaja mucho ahora. Mamá trabaja en un restaurante. Está muy cansada todo el tiempo. Quería hacer 1.000.000 de preguntas, pero algo en las cuidadosas respuestas de Daniel me advirtió que fuera despacio. En cambio, dije, ¿tienes hambre? Podría hacerte un sándwich. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. ¿Todavía tienes esas galletas? Las de chispas de chocolate. Creo que puedo encontrar algunas. De hecho, había horneado un lote la semana pasada, esperando tontamente que de alguna manera Daniel pudiera aparecer para comerlas. En la cocina, mientras acomodaba galletas en un plato, Daniel deambulaba por mi casa como si estuviera volviendo a familiarizarse con un lugar de un sueño. Se detuvo frente a mi refrigerador, donde solía mostrar todas sus fotos escolares y obras de arte. «Las quitaste», dijo en voz baja. Las fotos. Las había guardado meses atrás porque mirarlas dolía demasiado. Pensé que tal vez ya no querrías que las tuviera. Daniel consideró esto con la gravedad de alguien mucho mayor que 9 años. ¿Puedo verlas? Recuperé la caja de mi armario y extendí las fotos sobre mi mesa de cocina. Daniel las estudió intensamente, recogiendo un dibujo que había hecho en 1er grado de nuestra familia, figuras de palitos tomadas de la mano bajo un brillante sol amarillo. «Recuerdo haber hecho esto», dijo. «Lo pusiste en tu refrigerador de inmediato. Era hermoso, todavía lo es». Daniel dejó el dibujo y me miró directamente por primera vez desde que había llegado. «Mamá dice que dejaste de querernos». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me senté frente a él, eligiendo mi respuesta con cuidado. ¿Tú qué piensas? Creo. Daniel hizo una pausa, mordiéndose el labio como siempre hacía cuando estaba pensando intensamente. Creo que tal vez solo te cansaste de estar triste. La sabiduría en su simple declaración me dejó sin aliento. ¿Qué te hace pensar que estaba triste? Siempre parecías triste en nuestra casa. Incluso cuando sonreías, como cuando me dabas regalos o venías a mis partidos, parecías feliz, pero también triste por debajo. Tuve que tragar fuerte antes de poder hablar. Eres muy observador. Mamá y papá solían pelear por ti a veces. Después de que te fuiste, papá dijo que mamá fue mala contigo. Y mamá dijo que tú fuiste mala primero, pero no creo que seas mala, abuela. ¿Qué piensas tú? Daniel tomó una galleta y dio un pequeño mordisco, claramente organizando sus pensamientos. Creo que los adultos complican demasiado las cosas. Te extrañé, pero mamá dijo que ya no querías verme porque estabas enojada con ella y papá. Eso no es cierto, Daniel. Quería verte cada día. Entonces, ¿por qué no me llamaste? La pregunta que había estado temiendo. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que sus padres lo habían usado como arma? Que el amor a veces significa dar un paso atrás en lugar de luchar, porque pensé que podría hacer las cosas más difíciles para ti. A veces los adultos tienen que tomar decisiones que no se sienten bien, pero podrían ser mejores a largo plazo. Daniel asintió solemnemente, como cuando hiciste que papá consiguiera un trabajo real. El comentario me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Papá trabaja muy duro ahora. Se levanta temprano y llega a casa cansado, pero está, no sé, diferente. Menos preocupado todo el tiempo. Y mamá también. Se queja de su trabajo, pero parece más orgullosa que antes. Estudié el rostro de mi nieto, viendo una madurez allí que no existía hace un año. ¿Estás orgulloso de ellos? Sí, dijo Daniel sin dudar. Fue aterrador al principio cuando tuvimos que mudarnos y cambiar de escuela y todo.
pero ahora se siente más real, supongo, como si lo estuviéramos haciendo nosotros mismos en lugar de, se calló. ¿En lugar de qué? En lugar de fingir. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Este niño había entendido algo que me había tomado años descubrir, que la vida que yo había estado financiando no era real. Era una actuación, una hermosa ilusión construida sobre los cimientos de otra persona. Daniel, dije con cuidado, ¿entiendes por qué dejé de ayudar con el dinero? Asintió. Porque estaban siendo malos contigo y porque necesitaban aprender a cuidarse a sí mismos. ¿Estás enojado conmigo? Daniel consideró esto seriamente. Lo estaba al principio. Extrañaba mi antigua habitación y mi antigua escuela y tener dinero para las cosas que quería. Pero luego me di cuenta de que todavía tenía todo lo importante. ¿Cómo qué? Como mamá y papá y mis amigos. Hice nuevos y libros de la biblioteca en lugar de siempre comprar nuevos. Y sonrió tímidamente. Y ahora estoy aquí contigo. Extendí la mano por encima de la mesa y tomé su pequeña mano en la mía. Te extrañé tanto. Yo también te extrañé. Por eso le pedí a papá si podía venir a verte. Tú le pediste la semana pasada. Le dije que entendía por qué estabas molesta y que quería ver si todavía me querías. La simple honestidad de sus palabras me trajo lágrimas a los ojos. ¿Qué dijo él? Dijo que había querido traerme desde hace tiempo, pero tenía miedo de que estuvieras enojada con él. Daniel apretó mi mano. ¿Estás enojada con él? Miré por la ventana hacia la camioneta de Javier, donde mi hijo esperaba a que su hijo terminara de visitar a la abuela que él había ayudado a alienar. Estoy triste por algunas cosas que pasaron, pero amo a tu papá y te amo a ti. ¿Y a mamá? La pregunta más difícil. Espero que tu mamá esté aprendiendo a ser feliz con la vida que ella y tu papá están construyendo juntos. Daniel pareció aceptar esta respuesta diplomática. Pasamos la siguiente hora mirando álbumes de fotos y hablando sobre su nueva escuela, sus nuevos amigos, su nueva vida. Me contó sobre cómo ayudaba a su papá con proyectos de trabajo los fines de semana, sobre su mamá enseñándole a cocinar comidas sencillas, sobre sentirse orgulloso cuando su maestra elogió sus habilidades matemáticas mejoradas. El niño, que una vez tuvo todo servido, estaba descubriendo la satisfacción de ganarse las cosas por sí mismo. Cuando llegó el momento de irse, Daniel me abrazó fuerte. ¿Puedo venir a verte otra vez? Cuando quieras, pero debes preguntarle a tus padres primero. Lo haré. Se apartó y me miró seriamente. Abuela, creo que lo que hiciste fue valiente. ¿Qué quieres decir? Tú también dejaste de fingir. Eso es valiente. Mientras veía alejarse la camioneta de Javier, con Daniel saludando desde la ventana del pasajero, sentí algo que no había experimentado en años. Paz completa. No la paz frágil que depende de que todo salga a tu manera, sino la paz profunda y duradera que viene de vivir auténticamente. Había perdido a un hijo y una nuera que solo me valoraban por mi dinero, pero me había encontrado a mí misma de nuevo, y aparentemente no había perdido a mi nieto después de todo. Daniel había encontrado su camino de regreso a mí en sus propios términos, con su propia comprensión de lo que había sucedido. 6 meses después de la primera visita de Daniel, comenzó a venir cada 2 sábados. Javier lo dejaba y lo recogía, y gradualmente esos intercambios se volvieron menos tensos. Nunca discutimos el pasado directamente, pero podía ver en los ojos de Javier un respeto a regañadientes por la elección que había hecho. Gabriela nunca vino con ellos y estaba bien con eso. Algunas relaciones no pueden repararse, y tratar de forzar la reconciliación a menudo empeora las cosas. Pero Daniel y yo reconstruimos nuestra relación lentamente sobre una base de honestidad en lugar de obligación. Le enseñé a cuidar el jardín, a cocinar y a manejar el dinero de manera responsable. Él me enseñó que el amor no requiere financiamiento, y que a veces el mayor regalo que puedes dar a alguien
es la oportunidad de descubrir su propia fuerza. En mi cumpleaños número 70, Daniel me dio una tarjeta que había hecho él mismo. Dentro, con su cuidadosa caligrafía, estaban las palabras «Gracias por enseñarme que el amor verdadero no cuesta nada». Guardé esa tarjeta junto a la carta que le había escrito durante nuestra separación, la carta que nunca tuve que darle porque había descubierto la verdad por sí mismo. Esa noche me senté en mi terraza trasera con una copa de vino, escuchando los sonidos de mis vecinos, viviendo sus vidas. La señora Fernández me llamó por encima de la cerca para preguntar cómo había sido mi cumpleaños. Una joven familia calle abajo estaba haciendo una barbacoa, sus risas flotando en el aire nocturno. Estaba sola, pero no me sentía solitaria. Era libre, pero no estaba aislada. Había aprendido la diferencia entre ser amada y ser utilizada, y había elegido el amor incluso cuando significaba perder a personas que no podían distinguir la diferencia. La mujer que se había sentado en silencio en esa fiesta de cumpleaños, demasiado asustada para exigir el respeto que merecía, se había ido. En su lugar había alguien más fuerte, alguien que entendía que no puedes comprar tu entrada a una familia que realmente te ama, porque una familia que realmente te ama nunca te haría intentarlo. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.